Buenas tardes. El día de hoy pues empezamos la tercera temporada de nuestro podcast Buscando Funo. En este primer episodio pues vamos a hablar sobre lo que es la fenomenología. Pues vamos a debatir, explicar un poquito de este concepto, ¿no? Pues para que lo puedan entender un poco mejor. Básicamente la fenomenología, para no dar una introducción demasiado compleja, hace una distinción entre el mundo natural y el mundo espiritual, ¿no? O sea, es decir, por un lado el mundo natural, que es pues un mundo en el que habitamos, ¿no? O sea, sin ningún tipo de alteración, es lo que está. Y pues al mundo espiritual ya es como una cuestión más subjetiva y depende de cada persona, ¿no? Entonces se hace una distinción entre esas dos cosas. Okay. Bueno, una pregunta inicial. ¿Ustedes qué opinan de que la fenomenología se opone al positivismo? Pues natural. Pues que, bueno, es que a ver, o sea, el positivismo pues es basarse completamente en que la ciencia es una verdad absoluta, ¿no? Y la fenomenología pues básicamente descarta esa idea y va más allá en cuanto a observar cosas que no, a lo mejor son obvias, pero que no se han observado, ¿no? O sea, a detalle, ¿no? Sí, pues básicamente defiende el punto de perspectiva del ser humano. Es lo que creo que se enfoca la fenomenología. O sea, el entender, más bien intentar entender que las cosas no solo son lo que aparentemente son o para lo que se usan, sino que son más de eso. Descartar como la idea de las cosas metódicas, ¿no? Pronto, sí. O más exactas. Entonces, pues más o menos yo pienso que está bien hasta cierto punto porque da la posibilidad de que pues observe otra perspectiva, ¿no? Como comentaron ahorita. Pero no sé si esté todo bien tampoco descartar la otra opción del positivismo, ¿no? O sea, en el sentido de que, o sea, si bien es cierto que no todas las verdades científicas son absolutas porque hay verdades subjetivas y tal, sí que es cierto que gran parte de esas verdades, ¿no? Planteadas a partir del positivismo, pues sí que son importantes, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una mezcla, ¿no? Y creo que es lo que hemos estado hablando constantemente en el podcast, ¿no? Desde las primeras temporadas, el hecho de que perfectamente pueden existir dos formas, ¿no? de alcanzar una verdad sin estar peleadas. Entonces, básicamente eso. Okay. Muy interesante tu punto de vista. ¿Algo que quieras más agregar, compañero? Pues no, más que, bueno, destacar un punto que esta filosofía habla mucho de lo que es abstenerse a opinar sin saber. También. Que es lo que, bueno, la palabra epoge, que básicamente se define como justamente eso, el evitar opinar de algo que probablemente no conoces en su totalidad. Pues sí, que no entiendes. Esa sería la definición. Y pues sí, va muy acorde con respecto a lo que viene siendo sobre la propia filosofía, porque el hecho de que no entendamos, el hecho de que a lo mejor nosotros percibamos de una manera las cosas no significa que sea la única forma de percibirlo, como podría ser, no sé, por poner un ejemplo, los contextos sociales, ¿no? Que es, por ejemplo, es algo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, mucha gente pregunta a las personas, por así decirlo, de escasos recursos, que siempre es como de, ay, pobrecito, ¿qué sentirá estar pobre o algo así, ¿no? O sea, es mucho despectivo, ¿no? Pero, o sea, es eso, ¿no? O sea, como que uno lo ve como, nuestro punto de vista, nosotros lo vemos como lo peor del mundo, pero cuando uno le pregunta a ellos si son felices, ellos son felices. Bueno, obviamente con ciertas limitaciones, pero ellos son felices porque de cierta manera ellos han vivido de esa manera, ¿sabes? Ellos se adaptaron a ese estilo de vida y para ellos eso es lo que existe. Lo normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde Entonces, esa perspectiva. a lo mejor nosotros podríamos llegar y, no sé, desaprobar su punto de vista, decir, no, es que tú estás mal, pero a lo mejor él no lo siente mal, ¿sabes? Y esto se puede, pues, pasar a diferentes contextos en donde no solo es lo social, sino en otros como de pensamiento o de experiencias propias, donde, por ejemplo, digo, de manera más ejemplos,
los sentimientos, ¿no? O sea, cuando la gente quiere minimizar sentimientos que, por poner un ejemplo del tema de lo del machismo, ¿no? De donde básicamente nosotros no se nos permite llorar, o por decirlo, sentirnos mal. No me digas eso porque lloro ahorita. Pues, o sea, gente que a lo mejor vive en un contexto diferente, dice de que eso no importa, ¿sabes? Sí. Porque Eso ellos, no- desde su punto de vista, es diferente. En cambio, nosotros que a lo mejor lo vivimos, y es como lo interpretamos de manera diferente. Entonces, sí. Sí, y también es como un tema de igual de observación, ¿no? O sea, porque muchas veces vemos como justamente lo que dice Aaron, ¿no? O sea, muchas veces a través de observar cosas, pues a veces vamos más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando del tema que decía Aaron ahorita de la gente pues que vive en condiciones de escasos recursos, ¿no? O sea, tú ves su casa, ¿no? O sea, y tú dirás, pues es una casa de cartón y así, todo. Pero, o sea, cuando te puedes observarlo más detalladamente, te das cuenta que es más que eso, ¿no? O sea, o hay cosas más a fondo, ¿no? No solo, por ejemplo, dentro de la casa, ¿no? A lo mejor la casa es completamente diferente por dentro. Entonces, la pared tirada y su pinche televisión de Sí, 57 de pulgadas. güey, ¿no? Que casa de Infonavit, güey. Que así está el güey. pinche pantalla. Güey, que ves la casa chiquita, güey, entras y es como una mansión, güey. Sí, wow. Y también, por ejemplo, el otro tema de decir, o sea, nosotros decimos, no, pues es una posilga, güey, no tiene nada. Pero hay un factor, por ejemplo, emocional, ¿no? También que decían de que a lo mejor pues es una casa, a lo mejor sencilla y todo, pero pues a lo mejor hay las personas que han vivido ahí, pues han creado como experiencias o momentos que los han marcado, ¿no? Y que es lo que muchas veces no se ve tampoco de las cosas. Y pasa también, por ejemplo, en el lado opuesto, ¿no? O sea, nosotros vemos una casa ahí no sé, güey, ¿cómo se llama? Aquí, ¿Cómo? donde viven los millonarios, güey. Agua caliente. Hipódromo, todas esas zonas, güey, ¿no? Ok. Nosotros vemos casas y decimos, no, pues, pinche gente. Adinerada. Sí, todo, no, pinche gente que no, Algún que día no, se que no, le- que no sufre, güey. Pero a lo mejor vemos, o sea, exploramos el contexto de la casa, güey. A lo mejor es un pinche matrimonio disfuncional, güey. Los hijos deprimidos porque sus padres están peleados todo el tiempo, güey. O sea, o a lo mejor no, o sea, a lo mejor son personas que también viven felices, pero que, pero que de pronto sienten el vacío, güey. De decir, verga, tengo todo, pero a la vez no tengo nada tampoco. O sea, entonces también depende de cómo lo queramos observar también, ¿no? Y qué tan profundo es esa observación que hagamos. O sea, Cabrón. es un tema ahí, güey, de pronto. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la fenomenología propone un mundo sin prejuicios, donde ver las cosas más natural, Más que naturales, más a detalle, más a diría detalle, yo. sin tener una idea previa sin dejando al lado las ideas previas que ya tenemos de eso como tal? Sí, de hecho, por ejemplo, el hecho de, hablando de actividades fenomenológicas, ¿no? Justamente el hecho de cuando buscamos, pues, a lo mejor un conocimiento absoluto, ¿no? Muchas veces hay que dejar de lado esa parte, ¿no? De querer tener esa actitud de siempre, ¿no? O sea, de decir, pues vamos a buscar conocimiento y tenemos que hacer un método, tenemos que hacer algo específico, ¿no? Y muchas veces hay que verle el lado filosófico también, ¿no? Y esto, pues, Okay. hasta cierto punto, es una verdad, ¿no? O llegamos a una verdad en la cual ni siquiera buscamos a lo mejor llegar a un hecho o algo cuantificable, sino que buscamos simplemente, o pretendemos más bien alcanzar un sentido y un significado en esa verdad, ¿no? Okay. Y también, pues, a lo mejor crear alguna conexión necesaria con el mundo, ¿no? O sea, con lo que Sí, pasa a sí. nuestro alrededor también. Entonces, ¿cómo sería una pregunta? ¿Puede enseñarnos la fenomenología? No. ¿La fenomenología puede aplicarse en nuestra vida diaria y cómo cambiaría nuestra perspectiva de ver el mundo diariamente? Madre, güey. Sí, Pues, si nos puede ayudar en nuestra vida diaria, totalmente. Porque es cierto que, de hecho, muchas veces lo aplicamos. Cuando intentamos, por ejemplo, ver pinturas, cuando vemos arte, a simple vista, pues es un cuadro, una pintura con dibujos y garabatos o lo que sea, ¿no? Sí. O una escultura. Pero cuando intentamos observar más detalle o le prestamos atención, podemos, pues darle un sentido diferente a lo que aparentemente es. Entonces, así como ese ejemplo se puede aplicar de muchas maneras, como por ejemplo, no lo sé, siento que a lo mejor esto vendría muy bien
a la gente que trabaja en recursos humanos, de que a lo mejor para no ser tan prejuiciosos con las personas que ven. O a la hora de contratar, ¿no? Sí. Eso, bueno, se me ocurren más ejemplos, ¿no? Pero esa es la idea principal, o sea, que nos ayude a intentar no juzgar pues a las personas, objetos, que pues podrían tener un concepto definido, ¿no? Ahora sí que, como dices, te vas al recurso del epogé, ¿no? O sea, de Sí. decir, pues madres, o sea, ese cabrón que entró a mi oficina tatuado, con cicatrices de impactos de bala aquí, güey. Y con una Santa Muerte bien grandota acá. No necesariamente es un malandro, güey, a lo mejor a ese güey lo mataron, ¿no? Lo mataron ahora. ¿Y cómo fue la entrevista? Bueno, es que los efectos de la enfermedad que ahorita... Sí, no te preocupes. No, a todos nos pasa, bueno, a todos nos pasa. volviendo al tema no, o sea, no que lo mataron, güey, más bien, sino que a lo mejor simplemente le tocó, güey, que estaba en un evento y lo balacearon o algo. No le tocó estar en un mal momento. Sí, ¿no? Entonces te vas al recurso del epogé, güey, y te olvidas de eso, ¿no? Y dices, pues una persona, güey, ¿no? Ajá. Como yo, güey, que si le cortas aquí una mano, pues va a sangrar, güey, ¿sabes? Que si le pegas, no sé, güey, va a llorar o cosas así, ¿no? Y eso a lo mejor, como decían, o sea, te aplica y sirve mucho porque abres una perspectiva y te vas, en ese ejemplo específico, a juzgar veramente la capacidad de la persona, ¿no? Y no qué es la persona en sí, o qué proyecta tampoco. Okay. Pero yo tengo una pregunta un poquito más controversial, o sea, ¿no sería peligroso, o sea, hablando de esto, no sería peligroso aplicar en todo momento la fenomenología? Porque, o sea, sí, estaba bien el concepto esto de que nos abstengamos a opinar de temas que no conocemos, pero muchas veces siento, bueno, a lo mejor podrías, sí, pues se escucha controversial, ¿no? Pero muchas veces los prejuicios están por algo, ¿me explico? O sea, a lo mejor erróneamente están ahí, pero están por algo, ¿sabes? No, o sea, lo que quieres referirse es que nos ayudan, por decir, en situaciones peligrosas, ¿no? Ajá, o sea, de cierto modo. Detectar a tiempo, güey. Ajá, a prevenirnos, pues, posiblemente. Sí. Porque, por ejemplo, a lo mejor, es verdad que a lo mejor, volviendo al caso del ejemplo del tipo con los balazos, ¿no? A lo mejor, sí, a lo mejor estaba en un momento equivocado, ¿no? Pero, ¿y qué tal y si no? ¿Sabes? O sea, sí, entiendo. Es verdad que la fenomenología no es enemiga del pensamiento, bueno, no creo que sea enemiga del pensamiento crítico, en el sentido de que no razone, sino que me refiero a que, pues, a lo mejor, pues, las cosas están ahí porque, de cierto modo, tenían que estar ahí, ¿no? A lo mejor, no en el modo en el que están, pero por algo están. Sí, entiendo. No sé, güey. Pues es que... O sea, es que sí, es que es un tema ahí... Bueno, es que es una línea muy delgada, güey. Es que sí. Porque por un lado, o sea, como decimos... Por ejemplo, los ¿cómo se llaman? Los árabes, güey, que todos los árabes terroristas, güey, entiendo que puede ayudar a lo mejor a poder detectarnos si alguien trae bomba, pero ¿qué tal los que sufren esos, los que no, que son maltratados, güey? Pues sí, porque muchas veces, como que te quedas tanto con el prejuicio, güey, que, dejas de juzgar las acciones, güey, ¿no? O sea, de las personas. Y yo creo que ahí es donde está la línea muy delgada, porque, o sea, por un lado, puedes tener el prejuicio, ¿no? Decir, pues esta persona, no sé, se hace sospechosa. Ajá. Pero muchas veces los prejuicios no es tanto la apariencia, o sea, sino las acciones de la persona, güey. Porque, y de hecho, hablando de eso, ayer, estaba ahí con mi papá y todo, y me dijo, no, fíjate que, se me acercó un compa ahí para que le prestara el teléfono, ¿no? Y dice, pero yo desde que lo vi llegar, o sea, la actitud, la presencia. Ajá, del chavo. Dijo, no, este es malandro, ¿no? O sea, sí, y porque entonces eso es a lo que quiero llegar, o sea, muchas veces ni siquiera, porque era la noche, o sea, ni siquiera lo vio, pero evidentemente desde cómo camina, o sea, lo que hace, transmite algo. Entonces yo creo que más que basarnos en la apariencia, hay que basarse en las acciones para poder definir, ¿no? Porque a lo mejor podría ser la misma persona, ¿no? Pero a lo mejor hubiera llegado con una actitud diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces ese tipo de acciones en general pues marcan una diferencia. Sí. Entonces, pues, básicamente eso, ¿no? O sea, hay que... Sí, pues básicamente... Sí hay que suspender el juicio,
y a la vez hay que tener prejuicios, pero basado en acciones y no en apariencias. En apariencias. Por lo mismo de que les comento, ¿no? O sea, que muchas veces pues no siempre las cosas son lo que parecen, hasta que pues, ya las ves como actúan, ¿no? Okay. O las personas también. Pues sí, eso sería todo. Esto sería todo de nuestra parte. ¿Algo más que quieran comentar? Pues nada, nomás la conclusión, que sería que la fenomenología es la parte filosófica que intenta dar otra perspectiva a las cosas Sin un juicio. sin un juicio. Pero, Bueno, ¿sí? esto sería todo Sería todo. por este capítulo. Gracias.